Diferentes teorías de la adquisición del lenguaje. A principios del siglo XX, Saussure estableció la realidad dual del lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje es lengua, es decir, un sistema de signos, una estructura formal con unidades, reglas y un instrumento cultural. Pero el lenguaje también es habla, es decir, el uso que se hace de ese sistema fundamentalmente para comunicarse. La interacción es básica para aposentar las bases del lenguaje, ya que el lenguaje es, por un lado, heredado, tanto cultural como biológicamente, como aprendido, ya que existirá lenguaje siempre que haya un grupo social y un cerebro. En los años 50, las confrontaciones entre teorías psicológicas y teorías lingüísticas dieron lugar al nacimiento de la psicolingüística. Esas discusiones se concretaban en personas contra personas, Skinner contra Chomsky, Chomsky contra Piaget, Piaget contra Vygotsky. Skinner explica el lenguaje desde un enfoque conductista. Todas nuestras características como seres humanos son conductas. No tenemos nada innato a la hora de aprender el lenguaje. La lengua es una conducta lingüística que habrá que adquirir. Todo comportamiento verbal se explica en términos de estímulo y respuesta. Considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos que provocan la necesidad de una respuesta, siendo la conducta verbal caracterizada por unos refuerzos que el niño aprende el lenguaje a través del conocimiento operante. Un aspecto positivo del conductismo es el que se fija en el contexto, como forma que hablamos a los niños, baby talk. Este estudio del episodio verbal global permitió desarrollar tratamientos logopédicos. Sin embargo, también recibió duras críticas, porque la teoría es algo insuficiente para explicar algo tan complejo como es el lenguaje, además de estar basada en el aprendizaje animal. El conductismo no contempla ningún tipo de etapa. Para la teoría conductista, el lenguaje simplemente es sumatorio. Chomsky y la teoría innatista. Es una teoría formal del lenguaje según la cual éste se genera a partir de estructuras innatas y no aprendidas. El lenguaje se adquiere porque estamos biológicamente programados para ello, y comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa. Establece dos grandes principios: el principio de autonomía, según el cual el lenguaje es independiente de otras funciones, y el principio de innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales, es decir, una gramática que no puede aprenderse asociativamente, por lo tanto, es innato. Los supuestos en los que se fundamenta el modelo chomskiano son los siguientes. El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano. La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros. Los intentos del adulto dirigidos a corregir los errores de los niños no ayudan al desarrollo del lenguaje. Y la mayoría de las pronunciaciones de los niños son creaciones personales y no respuestas aprendidas de otras personas. Para explicar su teoría, Chomsky propone el concepto de dispositivo para la adquisición del lenguaje, que sería algo así como un procesador lingüístico innato capaz de recibir el input lingüístico y a partir de él derivar las reglas gramaticales universales, por lo que su teoría es conocida como gramática generativa. Menciona la existencia de un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, a partir del cual se haría muy difícil e incluso imposible desarrollar un lenguaje. Dicho periodo comprende desde el nacimiento hasta la pubertad. La teoría de Chomsky recibió críticas por no explicar la adquisición del lenguaje ni sus mecanismos, por ignorar los factores cognitivos y sociales y por no dar cuenta del orden de la adquisición. Pero pasemos ahora a las teorías cognitivas y a sus máximos representantes, Piaget, Vygotsky, Luria, Brunner. Estos autores tienen varias cosas en común. Sostienen que el niño adquiere el lenguaje como interacción de tres aspectos que a su vez son las bases cognitivas: la herencia, la maduración y la experiencia. Pretenden explicar por qué los niños en los primeros años no tienen ejercitado los aspectos lingüísticos superiores, ya que esto requiere unas capacidades lingüísticas más complejas, afirmando que hay unos periodos de transición para poder aprender una lengua dependientes de la maduración. Piaget mantiene una posición mentalista y constructivista. Plantea una teoría genética y formal del conocimiento según la cual el lenguaje sería producto de la inteligencia, por lo que el desarrollo del lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo. Defiende que el lenguaje hablado tiene dos fases: el egocentrismo, hasta los 3 años, en el que el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo, habla de sí mismo y para sí mismo. Cuando el pensamiento deja de ser egocéntrico, lo que se llama descentralización cognitiva, aparece el lenguaje socializado o comunicativo. Esta segunda fase del lenguaje social es la etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje.
Para explicar el desarrollo del lenguaje, establece diferentes etapas. La primera sería la etapa sensoriomotora, que va desde el nacimiento hasta los 24 meses, siendo anterior al lenguaje. A los 2 años comenzaría la etapa preoperativa, durando hasta los 7, en la que los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras. La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la socialización, donde el lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio, apareciendo las primeras oraciones complejas y el uso fluido de los componentes verbales. De los 7 a los 12 años se extendería la etapa de operaciones concretas, en la que se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del lenguaje. La última etapa se extendería de los 12 a los 15 años y sería la etapa de operaciones formales, surgiendo verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios sobre aceptabilidad, gramaticalidad de oraciones, etc. Vygotsky. Desde un enfoque social, plantea el lenguaje como el motor de una serie de desarrollos que forman la base del pensamiento. Matiza que el lenguaje y pensamiento tienen orígenes distintos, produciéndose una creciente interconexión funcional a lo largo de su desarrollo. Esta teoría incluye una etapa primitiva en la cual el bebé hace sonidos, pero no piensa en términos de palabras, una etapa inocente en la que el niño aprende palabras antes de su significado y función, una etapa externa cuando el niño puede asociar palabras a objetos externos como tarjetas, y una etapa final de crecimiento interior en la cual el niño entra en la última etapa de desarrollo. Los procesos mentales pueden ser completados interiormente sin la verbalización, como por ejemplo contar mentalmente. Su mayor controversia es separar el lenguaje y el pensamiento hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un nuevo tiempo de comportamiento. En este momento, el pensamiento empieza a adquirir algunas características verbales y el habla se hace racional, manipulándose como educto expresivo del pensamiento. Luria aborda el lenguaje desde un enfoque neurolingüista. Avanza los postulados de Vygotsky, afirmando que el lenguaje es el regulador del pensamiento, ya que gracias a él podemos coordinar, establecer y facilitar otras formas de comportamiento. Para Luria, juega un papel transformador en la psicología del individuo, ya que ésta se ve reforzada y ampliada por la estructuración del conocimiento, la inquietud personal, el enriquecimiento de la capacidad de abstracción, etc. Brunner explica el lenguaje desde la teoría neurolingüística, pero desde un enfoque más pragmático, intentando buscar una tercera vía que tenga en cuenta el constructivismo y que sea interaccionista. Afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento, y en eso coincide con Vygotsky. Brunner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje, concluyendo que el niño aprende a comunicarse porque la sociedad lo considera como lo más importante. Es fundamental, ya desde nacimiento, la relación con los agentes externos o amplificadores del desarrollo, lo que se llama comunicación prelingüística. Con ella empieza el estudio del lenguaje, luego tiene una continuidad funcional con el mismo. Los adultos pueden desarrollar las estrategias de ayuda desde las cuales el niño desarrollará poco a poco el lenguaje, mediante formatos, que son simulaciones que el adulto prepara muy repetidas veces en las que interacciona con el niño, que es lo que en clase llamaríamos scaffolding. Y aquí termina la presentación.